¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast más esperado de la semana. Aquí estamos listos para presionar Control Z sobre la ignorancia digital y compilar el conocimiento que necesitas para entender la tecnología actual. Como ya lo saben, mi nombre es Ariel y tengo el gusto de presentar al equipo para el episodio del día de hoy. Este episodio lleno de tecnología y de voltaje. Antes de arrancar, primero vamos a ver qué es lo que vamos a ver en el episodio del día de hoy. Lo del día de hoy es denso, es real y va a cambiar cómo entienden varias de las herramientas que usamos a diario en inteligencia artificial y en software. Así que ajusten sus audífonos, suban el volumen, activen el modo de atención total para el episodio del día de hoy porque este episodio no se resume, se experimenta. Les traigo un resumen de lo que son las actividades para el día de hoy. Primero, Eric nos va a hablar de cómo un grupo de investigadores logró duplicar el rendimiento de los centros de datos de inteligencia artificial sin comprar una sola GPU adicional. Luego, el nuevo modelo de Alibaba que permite a los agentes de inteligencia artificial cometer errores infinitos sin consecuencias reales. La guerra silenciosa que está viviendo Google, que está librando contra el software libre en Android. Y algo súper interesante que viene de OpenAI. El primer chip propio de OpenAI, así como lo escuchan. Empezamos a tener esta competencia dentro de las empresas de inteligencia artificial que está diseñado para abaratar principalmente las respuestas de cómo generan sus modelos. Un chip diseñado para la inteligencia artificial. Ahora, y cerramos el episodio del día de hoy con la ingeniería detrás del lanzamiento más ambicioso del último siglo, podría decirse, en la historia de los videojuegos. Grand Theft Auto 6. El GTA 6, como muchos han de haber escuchado, que estuvo una gran cantidad de noticias que se está escuchando ahora en Control Z. Todo esto compilado, comprimido y listo para ejecutarse en las pantallas de sus teléfonos, de sus computadoras. Así que pongan atención y bienvenidos a Control Z. Muchas gracias, Ariel, por esa presentación. Súper interesantes los temas que tenemos el día de hoy, como todas las semanas. Espero que les guste mucho lo que vamos a conversar. Y vamos a empezar con una noticia muy interesante, que es el Dual Path, el sistema que rompe el cuello de botella de los agentes de inteligencia artificial y de las IAs generativas en general, los modelos LLM más avanzados que estamos teniendo hoy en día. Pues resulta que DeepSeek, el laboratorio que ya conocemos que nos ha traído tantos modelos tan interesantes, nuevamente está proponiendo un cambio radical en cómo utilizamos la arquitectura de hardware para la inteligencia artificial y cómo podemos utilizarla para que ésta pueda comportarse mucho más rápido. Les detallo la noticia del día de hoy. Investigadores de Pekín, Tsinghua y DeepSeek AI publicaron en Archive, que es un repositorio de artículos científicos y de implementaciones nuevas que se van sacando, ¿sí? Unos más conocidos del mundo. Colocaron ahí una publicación sumamente interesante que menciona y presenta el sistema Dual Path, que ataca el cuello de botella oculto en la red y en el almacenamiento de centros de datos de inferencia orientada a agentes, no en el poder de cómputo de la GPU. La diferencia de un la inferencia en un LLM tiene dos fases. El prefill, que es la fase intensiva en cómputo en la cual se construye la caché KB, la KB cache que hemos conversado previamente en varios podcasts, y la fase de code en la cual nosotros vamos a producir la respuesta que nos entregan los LLMs, la cual suele estar limitada por el ancho de banda de memoria que lo lee para generar tokens sin recalcular todo el contexto. Para que tengamos una idea de cómo funcionan estos dos elementos, el prefill y el decode, que son las dos fases fundamentales que utilizan la mayoría de modelos LLM que hoy en día tenemos como ChatGPT, Gemini, Claude y demás, es que en prefill literalmente se procesa toda la información que le colocamos en el prompt, en la ventana en la cual escribimos las instrucciones de nuestro modelo de inteligencia artificial, sumado con el contexto que le hayamos colocado. Muchas veces colocamos video, colocamos imágenes, colocamos documentos. Todo esto pasa a procesarse y convertirse literalmente en información que se puede consumir por parte del modelo de inteligencia artificial. Esta información se almacena a manera de valores y vectores en una base de datos que conocemos como el caché KB, que vienen a ser dos de los elementos fundamentales que participan en todo Transformers, que son el key y el value. Entonces, esta información, o sea, todas las palabras que hayamos colocado y que hayan sido procesadas mediante, digámoslo, una primera etapa del modelo, pasan a almacenarse en una especie de base de datos.
Algo que hay que tener en cuenta aquí es que a medida que vamos haciendo más consultas hacia el modelo, una base de datos temporal mientras estamos utilizando el modelo, a medida que vamos haciendo más consultas, vamos colocando más información en una ventana de chat con el modelo, no solo escribimos una pregunta, sino que luego de preguntarle algo, le pedimos algo más, y algo más, y algo más, y le seguimos dando documentos, y le seguimos dando información. Esta base de datos KB Cache que estamos mencionando, donde se va almacenando toda información, todas las peticiones, todos los documentos que le hemos dado a nuestro modelo, el LLM, se va llenando. Y llega a volverse tan grande, normalmente, que literalmente los modelos convencionales tendrían que, en la fase de prefill, deberían volver a procesarlas. Supongamos que estamos en la conversación número 30, tendrían que, o en el mensaje número 30 puesto en esa ventana, tendrían que procesar la información de los 30 mensajes anteriores colocados por parte del usuario para poder darnos la respuesta número 31 y así sucesivamente la siguiente respuesta. Pues bien, esta base de datos se solía llenar con mucha facilidad y aparte consumir mucha potencia de cómputo y demorarse mucho porque tenía que procesarlas todas para poder producir una nueva respuesta en la fase de decodificación o decode que hemos mencionado. En agentes autónomos, el contexto acumulado crece hasta millones de tokens por sesión. Recalcularlo muchas veces ya es inviable y es entonces donde vemos que nuestro modelo dice la ventana de contexto se ha agotado, ya no puedes colocar más, trata iniciando una nueva conversación. No sé si les ha sucedido. Así que el KB Cache se almacena muchas veces en discos secundarios o distribuidos en la arquitectura de nuestro centro de datos de inteligencia artificial donde esté corriéndose el modelo. Las arquitecturas modernas separan físicamente estas dos fases, ya que, como ustedes verán, se volvería cada vez más pesado y más exigente para la computadora ejecutar estas dos fases, pues las arquitecturas modernas acostumbran a separar las dos fases físicamente, es decir, tener una GPU solo para el prefill o varias GPU solo para la fase de prefill y una GPU o varias GPUs procesadores para la fase de decode. Esto se llama desagregación de PD. El motor de prefill carga el KB Cache vía su tarjeta de red dedicada, saturándola, mientras el decode espera el traspaso por RDMA, que es digámoslo de esta manera, un mecanismo de red o un bus con el cual se comunican estas dos fases. Con tasas de acierto de un KB Cache superiores al 95%, la tarjeta de red de prefill opera al 100%, mientras la tarjeta de red o mientras la fase decode permanece sin hacer nada prácticamente. Un desbalance masivo de infraestructura. O sea, lo que estoy mencionando aquí es que como tenemos las dos fases, la de prefill, la pre-llenado o llenado del KB Cache y la de decodificación que consume el KB Cache para hacer la respuesta, pues literalmente mientras la una está trabajando, la otra no utiliza para nada este KB Cache. No se comunica para nada con él, provocando que literalmente el funcionamiento en muchos de los casos sea secuencial. Es decir, tengo construido el KB Cache, ejecuto la fase prefill que toma el KB Cache, la memoria de la conversación, digámoslo así, la ingresa al procesador de prefill y hace toda su tarea antes de pasarla al decode para que produzca la respuesta. Pues ahora lo que propone DeepSeek con su dual path es que tanto el prefill y el decode, que son dos elementos que están corriendo en dos arquitecturas, en dos procesadores, muchas veces incluso diferentes, ambos puedan leer al mismo tiempo el KB Cache. De esa manera, no vamos a tener que cargar todo el KB Cache hacia un prefill y procesarlo previamente antes de enviarlo a la fase de decode. Es lo que están proponiendo literalmente por medio de una conexión que lo hacemos conocida como dual path. De esta manera, dual path aprovecha esa tarjeta que permanece inactiva en muchas de las fases o en muchos de los momentos, dividiendo el KB Cache, o sea, no dejándole el KB Cache como una sola unidad o esta memoria como un solo bloque que cargarlo de una sola, sino que dividiéndolo en porciones y cargando lo que necesita en cada momento por parte del prefill y el decode simultáneamente, duplicando de esta manera, incluso de una manera, o no necesariamente física, sino de una manera por
software, incluso duplicando el ancho de banda efectivo mediante la transferencia interna por medio de esta tarjeta de red RDMA que hemos mencionado. Para evitar interferencia, prioriza el tráfico del modelo sobre el del KB Cache, utilizando carriles virtuales de red, reduciendo la latencia de copia de memoria de 5 a 7 microsegundos, que se hacía tradicionalmente hasta un solo microsegundo. Los resultados hablan por sí solos. Lo que reporta DeepSeek en este caso es que se ha logrado una reducción de hasta 1.87 o hasta 1.96 veces en el rendimiento del servicio en línea bajo garantías estrictas. Esto significa que hasta, digamos, cerca de un doble de la velocidad que se requeriría para obtener una respuesta en los modelos LLM, con darle esta capacidad, repito, y de una manera muy gráfica, muy superficial, pero este es un concepto bastante complejo que trato de hacerle sencillo. Y en este caso sería, pues, permitiendo que la fase de prefill, la fase de prellenado que genera los nuevos tokens y los nuevos key values, los nuevos vectores que van a entrar a base de conocimiento temporal de nuestro LLM, que los puedan generar al mismo tiempo, y al mismo tiempo, con este mecanismo dual path, simultáneamente nuestra fase de decode, la que produce la respuesta hacia el usuario, puede estar también leyendo ya los tokens que se tenían antes o los key values que se tenían antes para producir las nuevas respuestas simultáneamente, sin tener que esperar a que acabe la una para que empiece la otra. Ese es el principio en esencia. ¿Cómo lo ven ustedes? Esta primera noticia es sumamente interesante. Sí, completamente interesante. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, nuestro, no sé, CPU está lento, va lento, nosotros pensamos que necesitamos más RAM, necesitamos más hardware, necesitamos otra GPU, pero no es así. Lo que nos propone DualPad es realmente hermoso porque demuestra esa verdadera optimización, y más con lo que es el RDMA, que, bueno, nos da una comunicación eficiente que es, da un ejemplo de cómo es una potencia brutal de cálculo. Entonces es verdaderamente hermoso ver cómo fluyen estos datos al balancear esta carga de red. Entonces me parece muy, muy interesante. Sí, igualmente. Me parece que DualPad está demostrando que el rendimiento de la inteligencia artificial no depende únicamente de tener un GPU como tú mencionaste, sino que en este caso es de optimizar esto que mencionó, que el KB Cache se mueva entre la memoria y la red, permitiendo que duplicar el rendimiento sin aumentar significativamente el hardware. Yo creo que esto demuestra que es una muy buena arquitectura, puede ser tan importante como la capacidad de procesamiento. Y considero que esta investigación puede cambiar la forma en que se diseñan los centros de datos para la inteligencia artificial. En lugar de invertir constantemente en más aceleradores, las empresas podrían obtener mejores resultados optimizando la comunicación. Sí, excelente. Y es precisamente lo que acaba de decir Karen en este momento, algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Muchas veces, no sé, vamos aterrizando a nuestro contexto, pero no sé si les ha sucedido que muchas veces me preguntan, profe, ¿qué procesador puedo comprarme? ¿Qué procesador me recomienda? Y muchas veces, pues la mayoría de estudiantes o personas que no están relacionadas tanto con la computación consideran que el mejor procesador que puedo comprarme o el mejor computador que me puedo comprar es el procesador que tiene más núcleos, o el procesador que de la última generación. Dicen, tenemos la generación, está la Intel en la generación, este es de generación décima, este es de onceava, este es de doceava, o hay las denominaciones I3, I5, I7, I9. Entonces me tengo que comprar la más tope y la más tope generación, y con eso tengo el mejor procesador. Y la respuesta es no necesariamente. Lee las letras pequeñas, ¿no? Muchas veces te dicen, este tiene 10 núcleos, este tiene 8 núcleos, pero son núcleos con menor frecuencia del reloj. Sí, núcleos de 1.8 gigahercios muchas veces no te van a rendir lo mismo que unos 4 o 6 núcleos en otros procesadores que tienen 3 o 4 gigahercios, hasta 5 gigahercios, algunos que vienen con versión overclock. Entonces,
hay que ver ese tipo de cositas y hay que enterarse un poco para hacer una compra muchas veces más informada y también ver que eso también importa, eso también influye. No sé cuántos de ustedes entiendan el término cache, pero literalmente nosotros no solo tenemos la memoria RAM en nuestra computadora y no solo la memoria el disco duro, la memoria persistente en nuestra computadora, también tenemos la memoria RAM y luego hay varios niveles de memoria que son las memorias caché que le llamamos o cache que estoy mencionando en este momento, que son memorias que vienen en el mismo procesador, mucho más cercanas hacia los núcleos, y que la clave en estas no está literalmente en tener una capacidad grandota, en tener 128 gigabytes o muchos gigabytes, suelen ser de algunos megabytes. Sí, un par de megabytes, unos 100 megabytes a lo mucho. Sí, pero la clave de estas es que están muy cerca del procesador. Y como están muy cerca del procesador y tienen conexión directa con los núcleos, entonces se puede procesar la información o hacer que las instrucciones vayan de una manera mucho más veloz que tener que ir por el bus a recuperar la información desde la memoria física o incluso desde la memoria no volátil, que es nuestra memoria de disco duro. Entonces, todo eso hay que verlo, ¿no? Muchas veces, no sé si habrán escuchado que AMD últimamente está promocionando sus arquitecturas de 3D cache, o sea, caché en 3D. Lo que ellos dicen es, vamos a poner los niveles de caché L1, L2, vamos a ponerles en vertical para que estén conectadas más cercanamente y de una manera más veloz, recuperar esa información. Entonces ahí está algo de lo que está mencionando aquí, ¿no? O para hacerle un poquito, volverle más fácil, más digerible a esta noticia, pero cambiar la arquitectura muchas veces, no solo de cuánto es la memoria que dispongo, no solo de cuántos núcleos y potencia computacional o frecuencia de reloj tengo, sino también pensar en cómo se comunican estos elementos, cómo están comunicados muchas veces por los buses, que son los puertos por los cuales se conectan y se intercambian la información, y cómo esto se gestiona puede ser la clave, y en este caso lo está demostrando DeepSeek con esta noticia tan interesante. Miren ustedes, entonces no todo está en los núcleos y en comprarnos los procesadores más poderosos, sino en cambiar la manera muchas veces como concebimos la arquitectura de estos mismos procesadores y de infraestructura que tenemos. Y también tomar en cuenta que optimizar la arquitectura de red y también esto del almacenamiento, podemos darnos cuenta que duplica el rendimiento de esto de la IA, entonces completamente interesante. Incluso es una buena noticia para quienes son entusiastas de la inteligencia artificial y les llamó la atención lo que nos contaba Celeste la última vez del DGX Spark, por ejemplo, bueno, la línea Spark de NVIDIA, es que ellos vienen con un nuevo puerto que no tienen las demás computadoras que permite conectar a estos estos computadores, porque en sí son computadores, pero conectarles en paralelo, ¿no? O secuencialmente, es decir, poner uno encima de otro y que ellos se conecten y formen una sola computadora entre varios de ellos, ampliando más todavía la potencia de cómputo o memoria que estos disponen. Pues tienen un puerto especial, de eso les hablaremos en próximas ediciones, con el cual de una se pueden hacer clústeres de computadoras, algo que ya tienen los Mac. Los Mac Pro que ustedes habrán visto, que de dónde se inspiraron, ¿no? Las personas de NVIDIA para sacar estos modelos, pero súper interesante todo esto que hemos contado. Bueno, y podemos pasar a la segunda noticia del día, ¿les parece? Y hoy les traigo también una noticia súper interesante que es Queen Agent World. No sé si alguna vez ustedes han estado en el escenario o con lo que hemos conversado aquí en el podcast, habrán tenido la intención de programar un agente de inteligencia artificial para automatizar sus tareas. Y al ejecutarlo en producción, entra en un bucle infinito, aparecen errores, aparecen fallos, aparecen bugs y literalmente, pues muchas veces esto puede ser inadmisible, porque ¿qué tal si el agente que hemos creado es para nuestra empresa? ¿Sí? O el agente lo creamos para elementos de nuestra empresa, para personas que no tienen el conocimiento técnico. Entonces, si ellos no saben qué hacer, cómo lidiar con este bug y demás, pues literalmente se quedarían ahí estancados sin que funcione el agente. Sí, y puede llevar a pérdidas muchas veces de producción, de productividad o incluso dinero implicado en esto. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para testear primero nuestros agentes, de los que hemos estado hablando tanto en nuestro podcast, sí, que ya se pueden hacer con los modelos de lenguaje que tenemos actualmente? ¿Cómo podemos testearlos y ponerlos ante un benchmark bastante exhaustivo para poder decir este modelo o este agente que he acomodado, he acondicionado para la tarea,
es lo suficientemente bueno y es confiable para lo que yo quiero, para la tarea que quiero. Bueno, ahí aparece una propuesta, esta vez de nuevo es de China, que siempre le estamos citando últimamente en nuestro podcast porque es tan interesante que ellos siempre estén tratando de innovar y están ahorita en esa competencia, esa carrera de poner a disposición las mejores innovaciones de inteligencia artificial, y lo que más nos gusta a nosotros es que sean open source, por eso lo citamos tanto. Entonces, Queen Agent World es un modelo de mundo. En vez de que la gente interactúe directamente con sistemas reales, predice con precisión qué respuesta obtendría al ejecutar un comando, permitiendo practicar y fallar sin costo ni riesgo. Alibaba le entrenó a este modelo, a este agente. Bueno, es un modelo que permite testear a los otros agentes, ¿sí? Alibaba lo entrenó con más de 10.000 millones de interacciones reales capturadas en granjas de servidores con Ubuntu, macOS y Android, navegadores automatizados y registros de comandos, respuestas y renderizados de pantalla. El sistema simula 7 entornos simultáneos: terminal de comandos, navegación web, ejecución de código en sandbox, sistemas operativos de escritorio, ecosistemas de móviles de aplicaciones Android, por ejemplo, interacciones de red y APIs y bases de conocimiento. Se liberaron 2 versiones bajo licencia abierta en Hugging Face. O sea, esto nos emociona y nos gusta mucho saber que está en Hugging Face, porque no sé si ustedes lo han utilizado, pero en Hugging Face literalmente uno puede dar clic en descargar y ya lo tienes en tu computadora y lo implementas sin costo alguno. ¿Listo? Si tienes el hardware para correrlo. Una de estas versiones es la de 35.000 millones, o sea, de 35 billones de parámetros para despliegue local, y una insignia que es de 397 billones de parámetros con arquitectura de Mixture of Experts. Ambas, literalmente, con arquitectura de Mixture of Experts. Si no me equivoco, si no mal recuerdo, la de 35 billones tiene 2 billones activos y la de 397 tiene cerca de 35 billones de parámetros activos. En esta arquitectura de Mixture of Experts, un enrutador activa dinámicamente solo las subredes especializadas necesarias según la tarea, optimizando el cómputo sin sacrificar la potencia de un modelo masivo. La versión Mixture of Experts superó las pruebas de simulación y fiabilidad de agentes y de entornos de simulación agéntica y evaluación agéntica para aproximaciones avanzadas, comparándolo con GPT-4, o sea que le superó en este benchmark literalmente al modelo que tiene ChatGPT para poder evaluar a los agentes, aunque su punto débil declarado, ellos prácticamente lo declaran y lo ponen abiertamente, es la factualidad. Esto quiere decir que puede alucinar datos históricos o datos en tiempo real. Ofrece un API compatible con el formato de OpenAI y el despliegue en Alibaba Cloud, facilitando su integración sin necesitar una infraestructura local de gama alta con clústeres de GPU superpoderosas como la A100, la H100 y demás, ¿ok? Entonces, esto que acabo de mencionar finalmente es súper interesante porque cuando yo escuché esta noticia de primera, pues pensé, de pronto, ¿será que tengo que tomar mi modelo al cual le hice un fine tuning, al cual le hice personalizaciones, al cual le cargué una base de datos semántica, le hice alguna, no sé, base de conocimiento con Obsidian o con GBrain? Y todo esto tendré que poder cargarlo en la plataforma de Alibaba para testearlo. Y no, la respuesta es más bien que nosotros lo tenemos al modelo en nuestra computadora, a la gente ya funcionando en nuestro entorno controlado, puede ser en nuestra computadora, en un sandbox, ¿sí? Y literalmente ahí le conectamos con una API hacia Queen Agent World, con lo cual Queen Agent World empieza a mandarle peticiones. Y empieza él también, Queen Agent World, desde su servidor, manda la petición, le pide que haga literalmente la tarea a nuestro agente y él también simula qué es lo que debía hacer el agente. Y luego contrasta los dos resultados. Lo que hizo el agente con lo que hizo el supermodelo que ellos tienen, el modelo más grande, especialmente el de 300 y pico billones de parámetros. Y compara y dice, bueno, lo que yo obtuve con lo que tú tienes están iguales, están lejos, lo tuyo está mejor, lo mío está peor, etcétera, y va evaluando y sacando métricas para saber qué tal está nuestro agente en la tarea para la cual hemos programado. Literalmente ese es el modo de funcionamiento de este Queen Agent World. Ventaja, definitivamente, pues es que este tiene la posibilidad de poder
tener varios escenarios, no solo el escenario que hemos conversado mucho aquí, que es el de programación, sino tiene la opción de simular el uso en terminal de comandos, en navegación web, en ejecución de código, en sandbox, en sistemas operativos de escritorio, o sea, como agente al cual le delegamos cosas en nuestra computadora, en ecosistemas móviles, ¿sí? Como Android, interacciones en red y en bases de conocimiento. Entonces, en todos esos 7 mundos puede darnos simulando y puede darnos contrastando. Y con esto muchos expertos consideran que los modelos de mundo son solo un peldaño intermedio hacia la inteligencia artificial general y la robótica autónoma. Ningún sistema opera bien en el mundo real si no puede imaginar antes las consecuencias de sus acciones. De cierta manera, entonces estamos viendo en este caso un modelo que actúa como un experto, que genera que manda la petición y él mismo también genera la respuesta esperada y finalmente contrasta para ver qué tal está este modelo tal vez más pequeño o este agente acondicionado por nosotros y finalmente nos dará a nosotros un resultado de qué tan bueno o malo es para determinada tarea. La ventaja definitivamente es que esto lo podemos dejar corriendo por mucho tiempo, por largo tiempo y en un benchmark bastante grande, miles o cientos de miles de veces, ¿sí? Para encontrarle algo que tal vez durante nuestras ejecuciones o uso cotidiano no lo podamos encontrar con facilidad, pues con estas estos cientos o miles de veces que lo ejecutemos se podrá encontrar y finalmente Quinn nos reportará y nos dirá, mira, aquí tienes alguna vulnerabilidad o mira, aquí tienes algún bug posible para que nosotros podamos seguirlo puliendo en nuestros agentes. ¿Qué les parece este Quinn Agent World? Me parece interesante porque es como estar en esta simulación como un mundo virtual, donde los agentes de IA pueden equivocarse las veces que sea de forma gratuita. Es lo que definitivamente el desarrollo de esto del software necesitaba. Además de que me pareció interesante esto de que permite probar agentes en 7 entornos simultáneos, como por ejemplo sistemas operativos, web, terminales y demás cosas. Alibaba está jugando una gran carta geopolítica también, que hemos mencionado mucho esto, y también técnica al liberar esto como código abierto, desafiando esto del hermetismo de los modelos occidentales. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. A mí me gustó mucho esta noticia porque me gustaría probar, ya que yo estoy haciendo un proyecto que mencioné anteriormente en el podcast anterior, que es un fine-tuning para hacer un tutor virtual de matemáticas. Y creo que yo quisiera probar esto para pues simular y poder equivocarme las veces que yo quiera con este modelo. Claro que aún, como mencionaste, tiene problemas de factualidad y alucina, pero tal vez con una simulación más avanzada me gustaría ver que ya probarle en escenarios reales para mi proyecto este. Así es. Y es interesante que Alibaba haya apostado por liberar este modelo con un código abierto, ya que esto puede acelerar el desarrollo de nuevos agentes inteligentes. Sí, definitivamente. Lo que yo rescato aquí, algo que no mencioné hace un momento, pero cabe mencionarlo, es que definitivamente en el mundo de las pruebas, en el mundo del testing de software o de cualquier producto que tengamos de software, lo que vale a fin de cuentas es la prueba humana, ¿no? Definitivamente no nos olvidemos que son modelos que pueden equivocarse, que pueden alucinar. Hemos mencionado muchas cosas, muchos detalles que puede pasar con la inteligencia artificial. Sí, así es que sí, definitivamente la prueba humana será el estándar, que definitivamente al final decida si nuestra gente pasa a producción o no pasa. Sin embargo, tener estas plataformas van a ser un primer peldaño, o por lo menos un andamiaje súper interesante sobre el cual empezar a hacer las pruebas, porque muchas veces tenemos un sistema, tenemos un agente que lo hemos diseñado para hacer alguna tarea, pero hay tantas aristas que a veces el humano común y corriente promedio no las piensa a la primera y tiene que pasar algunas horas, algunas situaciones o equivocarse y ver el bug para decir, ¿y qué pasaría si? Entonces ahí tenemos un potencial súper interesante, creo yo, para Quinn Agent World, porque él va a empezar a probar de aristas
que de pronto nosotros en ese momento no lo estemos viendo. Sí, y finalmente nosotros haremos las pruebas reales, lo que recomendaría en este caso, haremos las pruebas reales, sí, cuando ya tengamos los reportes, los informes desde Queen, sepamos en qué está fallando nuestro modelo, lo perfeccionemos y encontremos, como quien dice, hasta el último detalle, todo esté bien y ahora sí lo sacamos a producción. Creo que este es un tremendo avance, sí, que nos va a permitir definitivamente darle ese impulso o esa patadita que nos faltaba hacia nuestros modelos, para que dejen de ser modelos caseros o modelos que están en fase de pruebas y pasen a ser ya modelos de producción. Y definitivamente yo creo que esto no se va a quedar ahí. Yo creo que este es un primer prototipo, ya saldrá la versión, no sé, la versión 1.1, 1.2, 2, 3 y seguirá avanzando. Porque tengamos en cuenta que hay un paradigma súper interesante en la inteligencia artificial que nos ha dado muchas sendas por donde avanzar, que es el aprendizaje, el aprendizaje por refuerzo, el reinforced learning, en el cual se le deja literalmente al modelo que interactúe con un entorno y que aprenda por cuenta propia. Y ha mostrado unos resultados sorprendentes en los cuales incluso en competencias, ¿sí? Por ejemplo, uno de los puntos más interesantes donde saltó esto del reinforced learning fue cuando literalmente entrenaron inteligencias artificiales para el juego del Go, ¿sí? Y entrenaban modelos de aprendizaje supervisado, o sea, con datos. Te doy los datos de entrada y te doy las respuestas esperadas. Entrada y respuesta esperada le dieron y el modelo no podía superar al mejor jugador o al maestro que le dieron, que era un jugador del mundo real. Jugador del mundo real se mantenía aquí y el modelo estaba llegándole, alcanzándole, pero nunca le superó. Cuando le dejaron al modelo, en cambio, sin maestro y le dejaron en un sistema de aprendizaje por refuerzo, él pudo superar incluso al humano porque él fue capaz de crear sus propios movimientos, sus propias jugadas. Tuvo esa libertad de poder explorar nuevas posibilidades, no solo lo que le habían mostrado. Y eso se sabe del mundo de inteligencia artificial que tiene un potencial enorme. Creo que hacia allá va Queen. Hacia darle esa posibilidad de que ahora no solo aprenda de las cosas que está haciendo el humano o se pruebe o se teste en entornos controlados por el ser humano, sino ya en muchas posibilidades que pueden venir ya de la experiencia o de la base de datos que se le carga a un modelo más grande. Entonces, por ahí veo que va esto y veo que va para largo. Se ve muy interesante y bueno, espero que les haya gustado mucho esa noticia. Ok, a mí me emocionó mucho. ¿Les parece si pasamos con nuestra siguiente noticia? Y ahí está Sarita lista ya con nuestra sección de software. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es Android, pero voy a preguntarles algo. ¿Les ha pasado que intentan instalar una app comunitaria o un APK que compilaste tú mismo y el sistema te bloquea con miles de advertencias como si fueras un criminal? Me acuerdo una vez, hace como 3 semanas más o menos, un amigo me había hecho una app por él mismo, en donde a mí me hizo probar esa app porque era una app de hábitos, de que puedas, las alarmas, el típico app que podemos encontrar, pero lo quería hacer a su forma. Pero lamentablemente esta experiencia del usuario se perdió porque por estas mismas advertencias no pude instalar esa aplicación porque no me lo permitió. Algo así vamos a ver el día de hoy. Ahora imagina que esta tienda de código abierto deja de funcionar porque Google decidió de la noche a la mañana de exigir su aprobación a cualquier aplicación. Eso, como lo escuchan, a cualquier aplicación quiere permitir que puedas instalar, que ya lo vamos a ver más adelante, pero les voy a hablar un poquito de esta noticia. Android se basa históricamente en el Android Open Source Project, con un modelo de seguridad donde el usuario, desde que vas a instalar mediante esto de el shared loading de APK, con Android 17, Google introduce verificación criptográfica obligatoria para ejecutar cualquier app. Permite prácticamente probar agentes en varias aplicaciones, además de que la medida centraliza el control de ejecución. Ya no es el usuario quien decide en qué desarrollarse, confiar, sino Google es lo que hace mediante firma digital obligatoria.
y esto bajo el argumento de la ciberseguridad. Esto, lo que acabamos de mencionar, golpea, ¿cómo lo podemos decir? El corazón de la filosofía de Android. En pasar de que tú eres el dueño del hardware a necesitas mi permiso matemático para respirar es un giro de 180 grados. Android 17 se perfila bajo esa premisa como este verdugo del código abierto, como así decirlo. También en la campaña del Keep Android Open reúne desarrolladores, organizaciones de derechos digitales y también proyectos como lo que es el F-Droid y Aurora Store, que advierten quedar inoperativos si la medida avanza. Esto de aquí que vemos, esto del Keep Android Open, aquí vemos que la comunidad no se va a rendir sin pelear. Proyectos como lo que dijimos, que lo que es F-Android o Aurora, que es Store, son ¿cómo se podría decir? La última línea de defensa de software libre en móviles. Si ellos caen, pues Android se convierte oficialmente en un clon de iOS, si lo vemos de esa forma. Además de que la restricción tiene carácter retroactivo, no solo afectará teléfonos futuros, sino lamentablemente dispositivos ya en uso, desde lo que es Pixel hasta marcas como Note, Vivo, Oppo o Xiaomi también, lamentablemente, mediante actualizaciones de bajo nivel. Esto para desarrolladores independientes, obtener el visto bueno exige esta verificación de identidad legal, pago de una cuota, por ejemplo, también entrega de la clave privada de firma y registro de todos los también identificadores de este paquete. Decir esto es de una manera agresiva, que afecta a los teléfonos que ya compraste, que ya muchos que estén viendo este podcast lo tienen, y se sienten casi como una violación hasta de propiedad. Marcas como las que mencionamos van a perder gran parte de su atractivo para las comunidades de desarrolladores. Además de que, bueno, hablando de los desarrolladores independientes, exigir estas claves privadas o datos legales y cuotas es la muerte de este desarrollador del garage. Aquel, por ejemplo, estudiante como nosotros que estamos aquí, que somos estudiantes, que programaba una app útil para su comunidad, como también mi amigo, que también lo hacía, los fines de semana queda completamente fuera del ecosistema. Google prefiere un ecosistema más guiado a lo corporativo y también lo homogéneo. Entonces, forzar una instalación no firmada exige activar opciones de desarrollador, como nosotros ya conocemos como estudiantes también de ingenierías de sistemas. Ignorar advertencias y esperar una cuarentena de 24 horas antes de obtener un permiso temporal de 7 días. Y también la verificación no ocurre en el sistema operativo local, sino en la nube, lo que es el Google Play Service, que seguramente lo conocen. Google puede revocar estos tokens y bloquear instalaciones globalmente sin necesidad de una actualización de lo que es el firmware. Esto roza lo absurdo y lo psicológico. Como mencionamos, una cuarentena de 24 horas y un permiso que expira a los 7 días no es una medida de seguridad, es un mecanismo de desgaste diseñado porque el usuario promedio se canse, se rinda y vuelva corriendo a Play Store sin duda. Además de que esta verificación que nosotros mencionamos arquitectónicamente es una pesadilla para la privacidad. Significa que tu teléfono no está pidiendo permiso a un servidor externo. Cada vez que quiere ejecutar algo local, el poder de revocación global convierte a Google en el interruptor supremo de estos desarrollos. Entonces, como podemos decir como final de esta noticia, el riesgo no es solo técnico. Al centralizar la llave de ejecución, los gobiernos ganan un único punto
de presión para la censura, como ya ocurrió cuando Apple, por ejemplo, Apple y Google retiraron aplicaciones de denuncia de abusos migratorios en Estados Unidos. Android nació abrazando la libertad y la personalización de esto del software abierto. Perder esto es perder su identidad. Con apenas semanas antes de que esta actualización silenciosa se active, la pregunta que queda flotando es que si el ecosistema móvil está dispuesto a repetir esos errores de los jardines amurallados, entonces el riesgo, como dijimos, no es solo técnico. La pregunta tenemos que pensarla y es un debate de lo técnico a lo geopolítico. Recordar este caso de Apple y las apps de derechos migratorios aterriza el peligro, que esto es la censura gubernamental facilitada por el monopolio tecnológico. Entonces, este es como dicen, Android que haya nacido de esta parte de esta alternativa libre al jardín amurallado de Apple sí adopta sus mismas cadenas. La libertad de software es en el bolsillo, pues lamentablemente ha muerto. Entonces, no sé qué piensan mis compañeros sobre esta noticia. A ver, o sea, yo entiendo que Google quiera reforzar la seguridad de Android, pero exigir una verificación obligatoria para todas las aplicaciones va a limitar una de las características que tú mencionaste que siempre se distinguió de este sistema, que es la libertad de instalar software de cualquier origen. Además de que me parece triste porque podría perjudicar especialmente a proyectos de código abierto y desarrolladores independientes. Claro, y aquí hay una situación preocupante, la cual es que el control de las aplicaciones tengan que depender de una validación realizada desde los servidores de Google, porque si la empresa puede bloquear o revocar aplicaciones de forma remota, puede existir el riesgo de que las decisiones comerciales o políticas influyan en qué software puedan utilizar los usuarios y así reduciendo la independencia del ecosistema del Android. Así es. Yo creo que esta es una noticia bastante triste, como acaba de mencionar Sarita. Pero todavía no es definitiva, ¿no? Cabe mencionar que está siendo analizada. Esta es una iniciativa todavía, sí. Se ve que van hacia allá, sí. Pero también yo me supongo que Google está esperando a ver la respuesta de la comunidad en general. Y creo que esa iniciativa de Keep Android Open, pues se ve prometedora porque de cierta manera yo creo que Android debe irse a sus bases, ¿no? Debe recordar sus bases y recordar por qué fue exitoso, por qué es actualmente el sistema operativo más utilizado a nivel mundial, por encima de todos los demás, y es por el hecho de haber aparecido en nuestros celulares y que todo mundo tiene un celular. Hay muchas personas que no tienen su computadora personal, su laptop, pero tienen su celular. Entonces, por eso es el sistema operativo más grande actualmente. Y aparte, que la gente lo prefirió. Sí, sépase, por la libertad de poder instalar las cosas o las aplicaciones que uno desee, o incluso lo más bonito, poderte desarrollar tus propias aplicaciones. Ustedes, muchas de las personas que nos están escuchando, son personas que les gusta mucho el software, son entusiastas del software, y ya se habrán hecho su aplicación por ahí. Habrán instalado Android Studio en su computadora y habrán tratado de hacer alguna aplicación, al menos hoy en día ya con la inteligencia artificial generativa y los agentes podemos hacer con mucha facilidad nuestras propias aplicaciones, ¿sí? Y yo veía que va para allá en algún momento. Esto suena un paso hacia atrás, porque no sé si vieron en noticias recientes, se mencionaba que el mismo Gemini te permitía crear directamente aplicaciones para Android o widgets en tu propio celular. Instalando Gemini podías crearte widgets para tu celular, aplicaciones pequeñitas, automatizaciones pequeñitas que tener en tu celular. Entonces yo veía con buenos ojos de que vamos yendo hacia ese camino, hacia volver incluso más fácil crear tus propias aplicaciones, pero esto suena un paso hacia atrás y se va en contra de esas primeras primeras intenciones y pronunciamientos que tuvo Android hace un par de meses. Entonces espero que sea tal vez un sondeo
y que no llegue a mayores y que la comunidad se manifieste y que sepan tomar en cuenta el pedido de la comunidad, ¿no? Que es mantenerlo abierto. Porque si no, tengamos en cuenta que hay otros competidores que ya estarán fregándose las manos, ¿no? Ya estarán contentos por ahí, ya estarán viendo una gran oportunidad. Por ejemplo, quienes fueron prohibidos de usar su tienda de aplicaciones, que son Huawei y su Harmony OS, que ellos ya lo tienen, ya tienen su sistema operativo propio, que tranquilamente podrían decir, espero, y yo creo que por ahí podría ir la cuestión si es que se da esto. Podrían decir, mira, Google ya te está prohibiendo estas cosas, nosotros te permitimos. Y yo creo que sería una jugada muy interesante de parte de Huawei, y que ellos todavía su sistema es abierto. Así es que lo veo por ahí. Y hay otras alternativas, ¿no? También podría ser esto una oportunidad, porque no sé si habían escuchado, no solo para celulares hay la opción desde Apple, la opción de Google de Android, sino que hay otras iniciativas que no se les ha dado el impulso hasta el momento, pero son súper interesantes. No sé si han escuchado de Ubuntu Touch. Sí, que es Linux, sí, y un derivado de los sistemas operativos de Linux, Ubuntu, que ya existe para celulares desde hace algunos añitos, sí. Sí. Entonces, ¿qué tal si esto es la patadita o el impulso adicional que necesitan esos sistemas operativos poco populares, pero súper interesantes, como Ubuntu Touch, está Sailfish OS, está Pure OS, sí, que son versiones de Linux para celulares? ¿Qué tal si esas se impulsan en estos días? Yo creo que la gente va a ir hacia allá. Pero recuerden que Windows ha estado dándonos un dolor de cabeza a los usuarios mucho últimamente, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Que la gente se está yendo a Linux, ¿sí? Pues tal vez pueda suceder algo similar. Yo creo que todo eso tiene que analizárselo Google, ¿sí? No creo que vaya a dar un paso en falso o a tomar una decisión tan arbitraria y tan drástica sin haber tomado en cuenta todos estos escenarios. Yo creo que tienen que pensárselo bien, y espero que tomen una excelente decisión, ¿sí? Y que mantengan a Android libre. Bueno, y pasemos con Celeste. Bueno, yo tengo una noticia un poco más interesante y de hecho muy llamativa, porque no solo la noticia en sí, sino el nombre de esto, porque voy a hablar de Jalapeño, que es el primer chip propio de OpenAI para abaratar la inferencia. Una breve explicación. Verán, cada vez que escribimos una pregunta en ChatGPT, ocurre algo que pocas veces vemos. No vemos esto, pero miles de millones de parámetros se activan dentro de un centro de datos para generar una respuesta en apenas unos segundos. El verdadero desafío ya no es únicamente construir modelos más inteligentes, sino ejecutarlos de forma eficiente para cientos de millones de consultas diarias. Y justamente ahí es donde entra el anuncio que acaba de hacer OpenAI. OpenAI presentó Jalapeño, su primer acelerador propio para inferencia, desarrollado junto a Broadcom. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia de la GPU NVIDIA, Hopper y Blackwell, que hoy dominan la infraestructura de IA a nivel mundial, como ya sabemos. Lo primero que hay que entender es que Jalapeño no es un GPU, sino una ASIC. En español sería una aplicación específica de circuito integrado. O sea, a diferencia de una GPU de propósito general, una ASIC está diseñado para una carga de trabajo específica. En este caso, la inferencia de modelos de lenguaje, es decir, el proceso mediante el cual modelos como GPT generan una respuesta una vez que ya fueron entrenados. Ahora, ¿por qué centrarse en la inferencia? ¿Por qué OpenAI se centró en la inferencia? Porque el entrenamiento ocurre unas pocas veces, pero la inferencia ocurre millones de veces al día. Cada mensaje enviado a ChatGPT implica ejecutar enormes operaciones de multiplicación de matrices, acceso a memoria y comunicación entre aceleradores. Aunque una sola consulta parece pequeña, el volumen total convierte la inferencia en uno de los mayores costos operativos de OpenAI. Yo creo que desde el punto de vista arquitectónico, Jalapeño fue optimizado para ejecutar transformers. La arquitectura neuronal introducida en un artículo súper interesante que creo que la mayoría ya debe haber escuchado, de haber leído, si están interesados en esto, que es Attention is All You Need. Y esta utiliza por modelos como GPT-4 y GPT-5. El chip prioriza las operaciones de tensor processing, optimizando especialmente las multiplicaciones de matrices que dominan este tipo de redes neuronales, como ya sabemos.
Uno de los mayores retos técnicos que intenta resolver no es la capacidad de cálculo, sino es el memory wall, es decir, el cuello de botella producido cuando las unidades de procesamiento deben esperar constantemente a que lleguen datos desde memoria. Para reducir este problema, el diseño optimiza el movimiento de datos entre las unidades de cómputo, la memoria de alto ancho de banda y la red de interconexión. Esto hace que se disminuya la latencia y aumente el rendimiento por vatio. Aunque entra el papel, aquí entra el papel de Broadcom. La empresa no solo participa en el diseño del silicio, sino también en la infraestructura de comunicación mediante su familia de switches Tomahawk y soluciones de networking de Ethernet de alta velocidad, que son capaces de conectar miles de aceleradores dentro de un mismo clúster de IA. Hoy en día, el rendimiento de un centro de datos depende tanto del ancho de banda de la red como de la potencia de cada chip individual. Otro aspecto interesante es que OpenAI aplicó inteligencia artificial al propio proceso de ingeniería. Sus modelos ayudaron en tareas de Electronic Design Automation, EDA, y acelerando parte del diseño físico y la verificación de chip. Gracias a esto, el primer prototipo funcional estuvo listo en aproximadamente unos 9 meses, un plazo muy corto para un proyecto de este nivel, creo yo. Aunque todavía no existen benchmarks públicos completos, OpenAI afirma que Jalapeño mejora significativamente el performance per watt o rendimiento por vatio frente a las plataformas actuales utilizadas para inferencia. En un centro de datos con decenas de miles de aceleradores, una mejora de pocos puntos porcentuales en eficiencia puede traducirse en millones de dólares de ahorro anual en consumo energético e infraestructura. Pero quizá el aspecto más importante del anuncio no sea el chip en sí, ni el nombre, sino la estrategia. OpenAI está siguiendo el mismo camino que empresas como Apple, con Apple Silicon o Google con su Tensor Processing Units, las TPU. La idea es controlar toda la pila tecnológica, el modelo de IA, el compilador, el hardware, la memoria y la estructura donde finalmente se ejecutan las aplicaciones. Bueno, para ir concluyendo esta noticia, yo creo que Jalapeño no pretende reemplazar inmediatamente a las GPU de NVIDIA para entrenamiento. Creo que lo que busca es especializar la etapa más costosa del servicio, la inferencia. Y eso refleja un cambio muy importante en la industria. La próxima gran competencia en inteligencia artificial ya no será únicamente desarrollar el modelo más avanzado, sino construir la arquitectura de hardware más eficiente para ejecutarlo a esta escala. ¿Ustedes qué opinan de esta noticia de Jalapeño? Que es muy interesante lo que nos acabas de decir, porque creo que OpenAI toma una decisión estratégica que sería diseñar un chip especializado únicamente para la inferencia, ya que esto es una tarea que realiza millones de veces al día. Optimizar esta etapa puede reducir considerablemente los costos operativos. Sí, definitivamente yo creo que esta es una noticia muy interesante y yo creo que es necesaria, sí, definitivamente, porque yo podría decir, y no sé si ya lo había mencionado previamente en los podcasts, pero hay que tener un poquito de cuidado con aquellas empresas que tienen full stack. ¿Qué significa eso? Que lo tienen todo, o sea, ellos mismos tienen el software, ellos mismos tienen el hardware, ellos mismos producen todo lo que ellos necesitan. Entonces esa empresa tiene una ventaja competitiva enorme respecto a las demás. Por ejemplo, la que actualmente tiene un full stack, o la más full stack de todas en inteligencia artificial actualmente es Google. Y no nos sorprende porque ellos fueron los promotores los mismos Transformers que nos mencionabas tú, fue propuesto por Google Labs. Ellos mismos lo crearon toda esta arquitectura de inteligencia, de redes neuronales en su momento, y que dio lugar a la inteligencia artificial generativa que hoy tenemos. Ellos fueron los primeros, literalmente. Y aparte de todo, ellos ya vieron el potencial, tuvieron el tiempo suficiente, como estaban adelantados, de ya ponerse las pilas y decir, bueno, vamos a tener nosotros también nuestro propio hardware. Y es por eso que ellos tienen sus propias TPUs, las Tensor Processing Unit, que son propias de Google, y con las cuales actualmente está corriendo Gemini. O sea, Gemini no está, en una porción sí estará corriendo en los procesadores de NVIDIA, pero ellos ya se pusieron las pilas hace rato y dijeron, nosotros también
también vamos a tener nuestro propio hardware para no estar condicionados a trabajar absolutamente sobre lo que nos entrega NVIDIA, y tener que trabajar sobre lo que entrega NVIDIA de cierta manera es trabajar sobre las reglas de ellos, ¿sí? Entonces ellos ya crearon sus unidades de procesamiento tensorial, ya van sacando varias versiones y varias generaciones de chips. Tal vez no los veamos tan comúnmente en nuestro entorno porque son chips hechos para inteligencia artificial. La mayoría de nosotros conocemos a NVIDIA porque están presentes en las computadoras de uso cotidiano para el gaming, ¿sí? Pero Google ya tiene, diría yo, por lo menos unos 10 añitos incursionando, o si no me equivoco más todavía, en lo que es la creación de sus TPUs. Entonces ellos crearon matemáticamente, concibieron la arquitectura con la cual nosotros hoy en día generamos IA generativa. Ellos tienen su propio software que es que vienen a hacer sus inteligencias artificiales, sus modelos y demás. Y aparte de todo, ellos tienen, como les había dicho, la infraestructura tecnológica para correrlo. Ellos no están rentando en servidores o procesadores a otra empresa para correrlo, sino que ellos tienen sus propios servidores en Google Cloud, en los cuales cargan absolutamente todo lo que ellos necesitan, los modelos y demás. Por lo tanto, desde muchas perspectivas, corren bajo sus propias reglas, y aparte el costo y demás les saldrá de cierta manera más conveniente, ¿sí? Respecto a otras empresas. Esto ya les preocupa y lo han mencionado varias veces otras empresas como OpenAI, Anthropic, ¿sí? Otros de los que han levantado el interés de la comunidad y han generado terror con esto literalmente son los modelos chinos, porque ellos también, gracias al apoyo de su presidente, han tenido el apoyo de poder tener hardware o tener los centros de datos del gobierno, muchas veces o impulsado por el gobierno o empresas chinas mismos, que se ha puesto a disposición de ellos para que puedan cargar ahí sus modelos, entrenar sus modelos, utilizar los servidores para que estén ahí sus modelos. Y ahora incluso recuerden que China, lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, está creando sus propias arquitecturas de GPUs, y aparte de todo, incluso están generando innovaciones en cómo creamos las arquitecturas de procesadores y demás, como recordarán en Logic Folding, que hablamos hace un par de semanitas. Así es que otros que tienen ese full stack, se ve que va por ahí por los chinos, ¿verdad? Entonces OpenAI y Anthropic no se pueden quedar atrás. De cierta manera, si no lo hacen, pues estarían en una desventaja competitiva. Tanto que Anthropic tuvo que ir a rentar o hacer un negocio con SpaceX y con Elon Musk para que le den sus servidores o les renten parte de sus servidores para poder correr los modelos de Claude. Pero ahí estarán perdiendo algo o estarán corriendo con ciertas reglas bajo los intereses, de cierta manera, de Elon Musk, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en este caso, OpenAI se adelanta a esto. Dice, si no vamos a entrar, si no sacamos nosotros mismos nuestro stack completo, estaremos en desventaja competitiva. Y veo que por ahí va la situación. Ellos están proponiendo, sépase, pues, que no es que ellos se van a poner a fundir a fundir el hardware, a imprimir los procesadores y todo lo demás, o a comprar sus máquinas de litografía, no. Lo que hacen en este caso es diseñar el procesador. Lo diseñan, diseñan los circuitos, mandan todos estos diseños. Espero, no sé con quién vayan a trabajar, eso tal vez nos pueda aclarar Celeste, si no, pues lo hablaremos después, pero esto lo enviarían a TSMC, me supongo, ¿sí? A Taiwan Semiconductors Company, y aquí ellos lo impriman y luego ellos recibirán sus procesadores de inteligencia artificial para poder trabajar. O no sé si estén trabajando con Intel o con Samsung, que son los proveedores hoy en día, y Huawei, que se suma de estos procesadores, los fabricadores de estos procesadores. Pero bueno, a tener en cuenta que si no lo hacen, pues ya sabrán ellos por qué podrían quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Eric, al igual que qué noticia más acertada, Celeste, porque me acuerdo es como un manual del estilo de Apple y Google, para liderar en este mundo, en el mercado a escala. Eventualmente tienes que diseñar tu propio silicio. OpenAI sabe perfectamente que pagar el margen de ganancias de las GPU de NVIDIA para responder cada simple pregunta de ChatGPT
es insostenible a largo plazo. Diseñar un prototipo también funcional en solo 9 meses usando su propia IA para el diseño de un hilo es brutal, definitivamente brutal. Además de que hacer un ASIC, como nos mencionó Celeste, optimizado exclusivamente para inferencia, reduce drásticamente el movimiento de datos y ofrece un rendimiento más valioso y más superior, muchísimo más superior, abaratando el costo operativo de cada respuesta. Entonces, también hay que tomar en cuenta que este chip lamentablemente no soluciona este problema, el problema complejo, ya que está diseñado para inferencia y no para entretenimiento. OpenAI seguirá dependiendo, lamentablemente, de las costosas GPU de NVIDIA para entrenar sus modelos más grandes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Sí, definitivamente también tener en cuenta por qué son necesarios estos ASIC que nos acaba de mencionar Celeste, pues definitivamente no es lo mismo correr una tarea en un procesador de uso general a correrla en un procesador hecho para esa tarea o en el cual los circuitos están dispuestos para eso. Si lo corriéramos en un procesador común y corriente de uso general, como las CPUs que tenemos en nuestras computadoras aquí, pues tendría que pasar elemento o número por número, token por token, tendría que entrar a que se haga la inferencia, pase al siguiente. Entra, se hace inferencia, pasa al siguiente. La diferencia cuando hacemos con una GPU, que de hecho todavía no es un ASIC para inteligencia artificial porque está hecha para gráficos originalmente. La ventaja es que ya no va a pasar uno por uno a procesarse, sino va a pasar por lotes. Pasarán por miles porque tienen miles de unidades, ¿sí? O núcleos que le llaman de procesamiento gráfico, que podrían procesar 1000, ya no uno por uno, o no pequeños lotos de 8 en 8, de 6 en 6, sino miles a poder operarse por cada, por cada ocasión que se accione el reloj. Entonces pasan de miles en miles y se puede operar mucho más rápido. Y qué mejor si el instruction set o el silicio tiene los circuitos hechos para trabajar esa estructura de datos en particular, que ya no es una estructura de datos de simplemente bits comunes y corrientes escritos y transmitidos de manera secuencial, sino que están ordenados de manera matricial o manera tensorial todavía. Entonces, pues se potencia y se acelera muchísimo más la ejecución de estos procesos y aparte, como dijo Celeste, consumiendo menos energía. Entonces, la eficiencia también está vista desde esa perspectiva, porque recuerden que actualmente los procesadores que tenemos para inteligencia artificial se calientan demasiado y consumen demasiada energía, teniéndose que en muchos casos alimentar de plantas de energía nucleares o enfriarse con agua. No sé si recuerdan esa noticia que hubo hace un par de meses en la cual se decía que por cada consulta que le hacemos a ChatGPT se gasta hasta 1 litro de agua en enfriar esos servidores de inteligencia artificial. Entonces, por ese motivo, pues todo esto tiene que darse. Así es que me parece interesante. Me parece muy bien. Sí. Bueno, y pasamos ahora con Karen, con la sección de gaming. ¿Qué nos cuentas hoy, Karen? A ver, yo el día de hoy voy a hablarles sobre la ingeniería que hay detrás del lanzamiento del GTA 6, que es lo más ambicioso del gaming. Nosotros, o a la mitad de nuestros usuarios que nos ven, estoy segura que llevan más de una década esperando este momento. Tienen su consola lista, su conexión estable y de pronto a medianoche los servidores de Rockstar y Take-Two colapsan bajo el tráfico global. Esto no es un ataque ni una falla, es el anuncio oficial de las preventas del GTA 6, con fecha confirmada para el 19 de noviembre del 2026. Este juego lleva una exclusiva para consolas actuales con un enfoque especial en el PlayStation 5 Pro. Su GPU con arquitectura de RDNA de AMD ofrece el 67% más de unidades de cálculo y memoria del 28%. Que esto va a ser más rápido que la PlayStation 5 estándar. Rockstar usa la 9ª versión de su motor Rage para lograr renderizar su 4K nativo, combinando su super muestreo por la IA similar al DLSS o al PSSR
de Sony y trazando de rayos acelerados por hardware. La predescarga digital abre el 12 de noviembre del 2026. Se estima que el juego va a superar los 200 gigabytes. Las cajas físicas no van a incluir discos, sino un token de descarga digital. Existen dos ediciones, que es el estándar, que esta está a un precio de $80, y está la definitiva, que esta está a un precio de $100. Con esta posibilidad de actualizar de forma sincrónica, pagando solo la diferencia de $20. Mediante cambios de permisos en el servidor. La preventa incluye un mes gratuito de GTA Plus y el paquete cosmético Vintage by City, una estrategia clásica para elevar las métricas de usuarios activos sobre la infraestructura actual del GTA V. La edición definitiva desbloquea contenido jugable completo, no solo estético, porque va a existir tiendas, talleres, misiones coleccionables y una facción criminal. Quedan bloqueadas por verificación digital en los usuarios estándar. El lanzamiento sigue el modelo modular del GTA V. El 19 de noviembre se libera sobre la campaña de un jugador. El multijugador masivo llegará semanas después. Este va a ser gratuito y vía parche del lado del servidor. Como el GTA VI, esto no es solo un videojuego, sino que es la demostración de la ingeniería de distribución masiva, optimización del hardware y estrategia de monetización a una escala nunca visto en la industria. El debate sobre bloquear el contenido jugable según la edición comprada seguirá encendido, pero una cosa es clara: el lanzamiento redefinirá los estándares técnicos y comerciales del gaming en el 2026. Yo creo que, o sea, creo que es como comprensible como empresa que existan diferentes ediciones del juego para aumentar los ingresos, pero, o sea, no me parece acertado que la versión más costosa desbloquee contenido jugable exclusivo. Yo creo que este tipo de diferencias puede generar como una experiencia desigual entre jugadores, o sea, Sí. como he vivido yo. Y fomentar que parte del contenido importante quede reservado únicamente para quienes puedan pagar me parece, no sé, un poco injusto. Ujú. Así es, y personalmente pues yo considero, como tú mencionabas hace un ratito, Karen, siempre este tipo de lanzamientos levantan mucho de qué hablar, especialmente si hablamos en este caso de GTA 6, ¿no? Que es un juego, se dice que es el juego más esperado de este año y que va a ser un juego que literalmente va a cambiar la industria para los próximos años, porque no sé si lo recuerden de las versiones anteriores, el GTA 3, el GTA 4, el GTA 5, pusieron o redefinieron el estándar de lo que es un videojuego y muchas veces incluso suben la vara de lo que los juegos muchas veces han pensado en ser capaces de llegar a ser, ¿sí? ¿Recuerdan los primeros GTAs, el GTA 1, el GTA 2, el GTA 3? Nadie pensaba en mundos abiertos en ese entonces. Era algo que de pronto era impensable. Decían, bueno, el juego era simplemente algo lineal, que empezabas en un punto, acababas en otro punto, o a lo mucho podías expandirte por un laberinto, a lo mucho que venía a ser el mapa de la ciudad, pero no un juego de mundo abierto en el que tranquilamente tú podías entrar a cualquier auto, a cualquier casa y demás, ¿no? Y después, si ustedes ven, las mejoras han sido a veces hasta jocosas, pero interesantes, en pensar en cómo mejoramos este sistema de que si te impactas con otro vehículo, ¿qué pasa? De que si atropellas a alguien, ¿qué pasa? Si le golpeas a alguien, ¿qué pasa? Y esto hablábamos la vez anterior con Esteban, recuerdo, sí, que nos mencionaba que ahora si tú golpeas a un NPC, el NPC se acuerda y te va buscando por toda la ciudad. Y si te llegas a encontrar de nuevo con el NPC, te puede atacar nuevamente o te puede cobrar venganza, o incluso puede ir a reportar a la policía y la policía te está esperando porque el NPC te reportó y te pueden, no sé, detener por ahí o bueno, ajusticiar de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero todas esas cosas, desde jocosas hasta todo el motor que estará detrás de esto para poderlo realizar. Esto da memorias de NPCs, por ejemplo, esto de los trazados de texturas, esto de cómo se comporta el agua, cómo se ve el agua, el viento, las hojas, etcétera. Todo eso, pues, integrado en un solo paquete,
Sí, y pensando en lo grande que va a ser ese mundo abierto en el cual se va generando, siempre trae unos desafíos tecnológicos interesantísimos. Aparte que Rockstar, bueno, dirá, nosotros tenemos aquí unas supercomputadoras donde podemos tener la libertad de generar el juego más loco y más ambicioso de la historia de la humanidad. Pero no nuestros usuarios, las personas que van a terminar usando el juego, no tienen ese hardware. Entonces, ¿cómo hacemos para que termine corriendo en el hardware del usuario o el cliente final de nosotros? Entonces, eso es un desafío incluso, tener que alivianar esos modelos, tener que alivianar el peso, no solo del archivo, de la carga computacional y demás, pues siempre, como nos explicaba, Karen resulta muy atractivo, muy interesante y da mucho de qué pensar y una gran senda en donde seguir innovando e investigando. Sí, además del mundo abierto, me acuerdo que esto a los 12 años, me acuerdo, me dio mucha... me sentí conmovida por esto porque, y risa también me dio porque me acuerdo que creo que descubrí este mundo del gaming, yo descubrí como a los 12 años y me acuerdo, dije, ¿qué se sentirá trabajar? ¿Qué se sentirá estar, ser policía? ¿Qué se sentirá hacer esto? ¿Qué se sentirá entrar a una casa que no es tuya? Me acuerdo que yo tenía como, yo quisiera un juego así. Y ahora en pleno 2026 es una locura todo lo que podemos crear para tener una buena experiencia del usuario. Este lanzamiento de GTA 6 no es solo un evento de entretenimiento, sino también una máquina en la arquitectura de software, en la ingeniería de software y también la distribución digital. El despliegue también modular que mencionaron es una decisión brillante para mitigar el colapso masivo de esto, de la infraestructura de servidores, el aprovechamiento de tecnologías como el trazado de rayos por hardware y escalado también por IA, promete definitivamente exprimir cada vatio de consolas como lo que es la PlayStation 5 Pro. Entonces, qué interesante. Además de vender, también algo que también mencionaron y yo también estoy completamente de acuerdo, vender como cajas físicas que solo contienen un código de descarga y mucho peor aún bloquear el contenido detrás de este muro de pago de $100 prácticamente en la edición de lo que es definitiva. Sienta un precedente y alguna vez es nefasto para los consumidores de esta gran experiencia, además de que han pasado, como dijo Karin, media década esperando este juego y que lo hagan de esta forma me parece un tanto mal, pero esperemos que tanta espera y detrás de este muro de pago prometan y tengan una experiencia de usuario al menos muy confortable. Entonces, sí, qué interesante. Sí, lo que dijiste es bien importante porque no sé si ustedes recuerden de Cyberpunk, ¿sí? Cyberpunk fue asimismo un juego muy esperado, un juego que lo iba a cambiar todo, un juego que traía las expectativas al máximo y se vio arruinado por bugs, por detalles técnicos. En realidad, la gente que estaba esperando, pues, y no es que no sea el mejor juego del mundo, o sea, fue el mejor juego del mundo, lo que pasa es que tenía tantos errores y no estaba lo suficientemente optimizado para las plataformas en las que se lanzó, dieron una mala experiencia inicial al usuario y eso les arruinó en primera instancia, pero bueno, luego supieron levantarse con la serie que sacaron de anime y aparte, pues, supieron levantarse con las mejoras, ¿no? Atendiendo a las mejoras, las necesidades que dijeron la gente, bueno, esto falta, esto está mal, y pues, bueno, levantaron Cyberpunk. A lo que me voy es que ojalá no pase eso con GTA, porque las expectativas están súper altas. Como tú dijiste, Sarita, pues por lo menos que si les va a tocar pagar esto, reciban lo que se merecen, por lo menos por esto o lo que la gente está esperando. Entonces eso sería muy interesante. Y lo otro, lo del formato físico, yo creo que es inevitable, o sea, se va a dar. Se va a dar porque ya, ¿por qué tenemos el formato físico? Si ustedes recuerdan, hace un par de generaciones de consolas, la última, perdón, sí,
hace una nada más en el PS4 cuando se anunciaba, pues hasta lo hicieron de una manera un poco jocosa a las personas de PlayStation, porque Xbox dijo, no, nosotros ya solo vamos con un formato digital. Y, si vamos a tener el disco, va a venir con un código con el cual solo se ancla tu cuenta y ya no puedes prestarlo a nadie. Entonces Sony en la presentación de su consola, en cambio, les preguntaron en vivo y les dijeron, y bueno, ¿cómo compartes tu juego? Así dijeron, sacaron la caja, toma, y le prestaron el juego a su amigo, ¿no es cierto? Entonces la gente, incluso por eso, puede ser, ¿no? Puede ser en parte lo que provocó que PS4 haya tenido mejores ventas que Xbox en la generación anterior, porque es un factor decisivo. Pero por otro lado hay que pensar que, al igual que pasó con los discos de acetato, los cassettes en su momento, los VHS, los CDs, los DVDs, los Blu-rays, todo eso, esos formatos físicos, pues poco a poco se van acabando, ¿sí? Y no sé si a ustedes ya les ha pasado con las consolas actuales que tenemos, pero ya uno compra el disco o compra el videojuego en físico, en disco, para tener el disco guardado, porque yo finalmente en la PlayStation ingreso mi disco, se instala y después ya no tengo para qué tenerle el disco ahí. Si el disco ingresó, se descargó el videojuego y si en algún momento vuelvo a ingresar el disco, va a quererse descargar de nuevo todo, a pesar de que el disco viene con sus 20, 30, 40 gigas de información. Termina descargándose o borrándose lo que había en el disco y descargándose algo de la nube. Entonces ya el disco no tiene la función que tenía antes. No tiene la función que tenía antes, que era correr nativamente la información desde el disco, sino que va a tener que descargarse algo desde la nube. Ahora, el problema sí está en lo que dijo Sarita, o sea, en el hecho de que no podamos compartir el disco con nuestros amigos. Esa creo que es la incomodidad de todo el mundo, ¿no? El hecho de que se ancle a nuestra cuenta, ya que la cuenta no la pueda, el disco o el juego no lo pueda compartir con mi hermano, con mi amigo, con mi vecino, etcétera. Claro. Sin embargo, yo creo que se va por allá. Yo creo que no tiene mucho más a dónde ir, también por cómo se ejecutan las cosas. Ejecutarse un videojuego o cargar información desde un disco es muy demoroso. Se va a leer con un láser sobre la superficie que tenemos nosotros quemada, por eso se llama quemar, porque era una superficie reflectante que le debilitamos la capacidad de reflectar para que sea un 0 y donde brilla es un 1. Entonces, tener que leer eso con un sensor óptico y con la velocidad de giro que tiene el disco es muy demoroso, definitivamente, comparado con la velocidad a la que operan los transistores, que son nuestros hoy en día nuestras memorias, por ejemplo, las memorias NVMe que estamos utilizando en las consolas de videojuegos, pues son muchísimo, miles de veces incluso más rápidas que los discos. Entonces, definitivamente, no sé si ustedes recuerden, pero los tiempos de carga en la PlayStation 4 eran horribles. Sí. Y ahora en la PlayStation 5, que ya tenemos los SSDs, pues es un gran salto, ¿verdad? Entonces no creo que quieran volver a esos tiempos de carga. Hay pros, hay contras, y creo que el contra más grande es que no vamos a poder compartir. El pro también, de cierta manera, no sé si ustedes lo recuerden, pero en la época en la cual no había el formato digital, pues no se podía acceder a ciertos juegos. Literalmente, algunos videojuegos por estar acá en Ecuador no nos llegaban, literalmente. Sí. En cambio, en el formato digital podemos acceder a todos. Muchas veces, y en los años anteriores, sí, el formato digital se vendió más barato que el formato físico. Sí, pues también hay sus ventajas. Las contras, bueno, ya las dijo Sarita hace un ratito. Pero bueno, yo creo que innegablemente vamos a tener que ir al mundo digital en los videojuegos. Sí. Y de cierta manera yo creo que incluso las consolas van a desaparecer en algún momento porque nuestra computadora y nuestro celular se está volviendo la mejor consola. Sí, poco a poco. Así es que, bueno, lo veremos llegar. Esa es mi opinión nada más, pero veremos qué sucede. Sí, nos dará la razón el futuro, ¿ok? Bueno, y nada más quería para cerrar nuestro podcast del día de hoy contestar algunas preguntas que nos han hecho por ahí y contestarles a los mensajes. Muchas gracias siempre en las redes sociales, quienes nos están viendo, nos han hecho llegar algunos comentarios de felicitación y claro, nos aclaraban por ahí, por ejemplo, H1 Karu me dice por aquí, Anthropic también entrena Claude en las TPUs de Google, así es que miren ustedes, sí, o sea, las empresas que no tienen el hardware, como decíamos, nos está aclarando por ahí, tal vez lo googleó, tal vez lo conocía, y nos aclara y nos dice, sí, en realidad incluso
Incluso Anthropic tiene que pedirles esas TPUs a Google para poder usarlo. Y hemos dicho, si tiene el hardware, pues tiene el control sobre las cosas y otros tendrán que pedírselo. Y es lo que está pasando ahí literalmente. Y por acá dice, por su parte, Google también ha tenido que hacer un contrato con SpaceX. Miren ustedes, o sea, lo que nos hace reflexionar en este caso. Lo voy a verificar, no sé si esto se ha verificado, pero me hace pensar a mí que Google está creciendo tanto y es tan grande que de pronto tenga esa necesidad de llegar a pedirle pues ayuda incluso a los demás en potencia computacional. Por su parte, por acá también dice Rockstar, sí, ha anunciado que el disco físico del GTA va a salir en diciembre también. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos dice muy interesante el capítulo de hoy desde Perú. Muchas gracias a ti también, M. Robin. Y un gusto contar con todos ustedes que siempre estén viendo nuestro podcast, nos estén acompañando y nos ayuden a difundirlo para que cada día crezcamos un poquito más y posicionemos este espacio. Muy bonito que lo hacemos todas las semanas, que nos toma algunas horas de preparación, algunos ensayos. Lo hacen aquí todos los chicos presentes, Esteban, Marcos, Karen, Celeste, Sarita, lo hacen incluso a más de sus tareas de la universidad, sí, en sus tiempos que a veces son muy cortos, pero lo hacemos con mucho cariño y mucho agrado para todos ustedes. Espero que cada vez vayamos mejorando y les guste más lo que les traemos semana a semana. De mi parte, eso es todo por esta semana. ¿Algún mensaje? Muchas gracias a todos nuestros espectadores. Nosotros siempre, como dijo Eric, dando todo lo que podemos con los pendientes que tenemos como politécnicos, tenemos que representarnos como tal. Además, muchas gracias por todos los comentarios, por todas las interacciones. Muchas gracias de mi parte. Pues hasta la próxima. Chao a todos. Chao. Gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego.